Ya les digo. Ahora sí. Buenas noches, es una bendición poder estar con ustedes, tanto los hermanos aquí en el Zoom, los hermanos de la Iglesia Bautista Berea, también si nos acompaña por medio de Facebook, pues por ahí ya nos puede estar viendo en vivo. Vamos a tener este tiempo de estudio bíblico y oración. En este momento vamos a tener una palabra de oración y vamos a dejar este tiempito en las manos del Señor. Acompáñeme ahí donde usted se encuentra. Señor, muchas gracias. Te damos esta noche por la bendición que nos das de tener un tiempo para orar también y para estudiar tu palabra. Le pido, por favor, Señor, para que usted dirija todo lo que vamos a hacer, para que usted sea glorificado por sobre todas las cosas, que nos animes, que nos alientes con tu palabra y que podamos tener un bonito tiempo, Señor, en esta noche. Gracias por los hermanos que ya se han podido ir conectando por el Zoom, igual aquellos que tal vez nos van a seguir por el Facebook, Señor, y te pido que seas, Señor, este tiempo de mucha bendición para nuestras vidas. Te doy las gracias y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a cantar. Entonces, en este momento vamos a proyectar el- los cantos. Vamos a compartir ahí vamos a compartir ahí la música en un momentito, hermanos. Vamos a iniciar cantando Día en Día, número 364 de nuestros signarios. Vamos a ir cantando, vamos a cantar en este momento Día en Día. Entonces cantamos Día en Día, número 364 de nuestros signarios. Cantamos Día en Día. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor, por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita, tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega, moraré ya junto a ti. Amén. Vamos a tener otro canto. Ahorita les comparto. El siguiente canto que vamos a tener es ¿Cómo podré estar triste? Número 484 de nuestros signarios. ¿Cómo podré estar triste? Entonces cantamos ¿Cómo podré estar triste?
Es el número 484 de los Ignarios. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, acerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Si él cuida de las aves, cuidará también de nosotros, de sus hijos, los creyentes. Ojalá que cada vez que cantemos y que usted oiga cantos como estos, usted pueda poner mucha atención al mensaje, a la palabra, a la letra. Son cantos hermosos, que se anime, que nos motivemos. Son tiempos que sí no son nada fáciles, ¿verdad? Nadie nos ha dicho que esto sería fácil, pero como cantábamos ahora, podemos cantar felices porque Él cuida de nosotros y Él está ahí para nosotros todo el tiempo. Vamos a tener ahorita el tiempito para estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar donde estábamos en el libro de los Hebreos. Puede ubicarse una vez en Hebreos capítulo 6. Ya vamos a proyectar ahí para que usted nos pueda seguir por ahí. Hebreos capítulo 6. Eso fue lo último que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a compartirles aquí la pantalla. Ok, listo. Lo último que conversábamos la semana pasada y nos quedamos fue en ese cuadro. Era un cuadro comparativo acerca de la inmadurez. El tema que hemos estado hablando en las últimas semanas es del descenso espiritual que podemos tener nosotros, los creyentes, y ese descenso inicia cuando desatendemos la palabra de Dios, nos deslizamos. La segunda grada que nosotros bajamos, lamentablemente, después de deslizarse, es el riesgo de desobedecer la palabra de Dios.
Vamos a ver, me están reportando aquí. El riesgo de desobedecer la palabra de Dios es el segundo riesgo que corremos. Y este es el tercer riesgo. Y vamos descendiendo esas gradas espiritualmente hablando. Entonces, la grada que empezamos, que vamos bajando, ahorita es una grada hacia la inmadurez. Y hablábamos un poquito con respecto a la inmadurez, de que la inmadurez pues tenía una faceta, ¿verdad? Y es que en el cuadro que estuvimos viendo la semana pasada, una persona o un cristiano que se encuentra en estado de inmadurez es una persona que le gusta ser solo enseñado cuando ya debería estar enseñando a otros. Tiene problemas con las cosas básicas del cristianismo cuando ya más bien debería estar desarrollando un profundo entendimiento de las escrituras. En vez de fomentar, buscar la unidad entre los hermanos y en la iglesia, está más bien luchando y hay problemas y discordias. En vez de al anhelar retos espirituales, está luchando todavía con el entretenimiento. Y como decía, disculpe que lo retome el tema, ¿verdad? Pero es un paréntesis. En la iglesia siempre haremos nuestro mejor esfuerzo por prepararnos y por hacer lo mejor para la honra y la gloria de Dios, pero es triste cuando algunas personas pretenden llegar a la iglesia y tener un espectáculo y si no están muy contentos, si no me entretuvieron, entonces no me voy nada contento. Nosotros no estamos para eso, estamos para enseñar la palabra de Dios y para crecer y debemos más bien como en contraste anhelar esos retos espirituales. La inmadurez, apatía y dudas, en contraste con la fe activa de un cristiano maduro. El temor en contraste con la confianza. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Podemos tener miedo, hermanos, es normal. Nosotros es uno de las características y los sentimientos con los que podemos luchar, el temor. Pero muchas veces en las escrituras se nos recuerda vez tras vez que el Señor está ahí para nosotros, para animarnos, para darnos fortaleza, para recordar que en medio de las situaciones difíciles que podemos atravesar, Él está ahí para con nosotros. Y es diferente experimentar esos lapsos y aprender a confiar y a descansar en el Señor, a quedarse en un estado de temor permanente. Y ahí disculpe que me abuse comentando esto, pero he escuchado en estos días y hoy tuve la oportunidad de ir a la oficina. He estado básicamente en teletrabajo, pero hoy que pude estar en la oficina, me llamó muchísimo la atención el miedo increíble que le tienen las personas al coronavirus. Pero es un miedo, una persona inclusive me dijo, hasta me dio comezón estar en la oficina y sentía, me picaba el cuerpo y yo decía, wow, o sea, qué increíble el nivel de temor. Y yo le digo, hermanos, yo no puedo decirle a usted que no exista o que exista porque hay teorías y conspiración y se dice mucho con respecto a esto. Si el virus existe y es real, pues hay que cuidarse, pero nosotros confiamos siempre en la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Y Dios hace con nosotros lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y debemos descansar también en sus promesas de cuidado. Entonces, quería hacer ese pequeño anuncio. Y el último cuadro comparativo que vimos es que los cristianos inmaduros evalúan las experiencias a través de los sentimientos. En cambio, un cristiano maduro lo evalúa a la luz de la palabra de Dios. Y eso es muy importante porque hoy vivimos y luchamos contra una generación que le preocupa más lo que siente que las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Sí, hay una generación más joven detrás de nosotros que están muy preocupados por sus sentimientos y más por las experiencias y por otras cosas que por la palabra de Dios. Y tenemos que hacer hincapié muy fuerte en esto, de que la vida cristiana no siempre vamos a experimentar cosas. A veces experimentaremos momentos muy bonitos en la oración, en la palabra de Dios y vamos a experimentar la presencia de Dios, pero no siempre experimentaremos esos momentos. Y no es que esté mal o es que sea una cosa de pecado si usted no experimenta la presencia de Dios todos los días en su tiempo devocional. Ojalá que sí, pero habrá momentos en donde, como el mismo David lo decía, se sentía solo. A veces estaba orando y lloraba delante de la presencia de Dios y sentía que Dios no estaba ahí. No es malo. Y le digo, puede buscar los salmos. Lo malo es cuando nos quedamos o buscamos solamente las experiencias. Y muchos grupos y sectas se han aprovechado de esas experiencias para ganar terreno y para provocar y fomentar a la gente que la gente busque experiencias antes que sostenerse la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer y hacer hincapié siempre en esto. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 8. Ahí estaba retomando solamente un poquito lo que hablábamos la semana pasada. Y hoy vamos a terminar este pasaje. Si el Señor lo tiene a bien, nos quedará solo esta lección y la próxima semana y estaremos terminando de ver estos 4 paréntesis. Y en los versículos del 4 al 8 de Hebreos capítulo 6 dice, y este es el pasaje que a veces se presta para controversias, pero vamos a tratar de aclararlo a la luz de las escrituras, a la luz del contexto del libro. Dice,
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos para los cuales es labrada recibe bendición, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Cuando leen esos pasajes, le digo, normalmente la gente se horroriza y dice, la salvación se pierde, porque dicen que recayeron, como van otra vez al arrepentimiento, pero yo quiero que recordarle a usted algo, ¿verdad? Viene hablando de un tema y quiero que usted tenga eso presente. El tema es la inmadurez. Entonces, es como que si de un momento a otro, ahorita vamos a tocar eso, como si nos dieran un corto ahí, ¿verdad? Nos cambiaran el tema de golpe y de un momento a otro, en vez de hablar de la inmadurez en los cristianos, están hablando de gente no cristiana. No tiene lógica. Pero vamos a ver otras cosas. Y lo primero es, vea qué interesante, describe individuos que habían experimentado 5 cosas. Habían sido iluminados, habían disfrutado del don celestial, habían sido hechos participantes del Espíritu Santo, habían disfrutado la palabra de Dios, habían gozado los poderes del siglo venidero. Hay una posición con respecto a esto, y hay una posición de que dicen que es un cristiano profesante. O sea, algunos creen que estas son cosas que experimentan los que profesan ser salvos, pero nunca lo fueron. Pero es una posición, no es la que nosotros creemos, y ahorita lo voy a explicar por qué. Pero dice que si fueran solo profesantes, el escritor tendría que cambiar de repente, como acabo de decir, el hilo de argumento para cambiar el asunto de la inmadurez para tratar algo completamente diferente. No sé si me estoy dando a entender y si me sigue. Veníamos hablando de la inmadurez en los cristianos y es como un momento a otro dijera, bueno, ya no vamos a hablar de la inmadurez, vamos a hablar de la gente que no es cristiana. No tiene lógica. De hecho, perdería el sentido de lo que se está diciendo. Para tratar un tema diferente. Eso no es posible, ya que el escritor viene desarrollando el tema de la inmadurez. Él no está insinuando otra cosa. Entonces, lo primero que tenemos que tener claridad. Y lo segundo es otra razón para no aceptar esa posición, es porque esta descripción, la que acabamos de leer, se usan en el Nuevo Testamento únicamente para describir a creyentes. O sea, nunca se habla, y voy a volverme, de gente iluminada, de gente que había disfrutado el don celestial, de gente que había sido hecho participantes del Espíritu Santo, que habían disfrutado la palabra de Dios, que habían gozado los poderes del siglo venidero. Nunca esas 5 cosas se hacen referencia en el Nuevo Testamento a gente que no es creyente. Nunca. Se puede buscarlas en el Nuevo Testamento, puede leerlo de Mateo hasta Apocalipsis y no encontrará que estas cosas en algún momento tan siquiera las relacionen con creyentes. Entonces, definitivamente está hablando de cristianos. Entonces, es importante tener eso claro, porque muchas veces la gente pierde el asunto aquí con el hilo y empiezan a pensar que se está refiriendo a otra cosa. Pero entonces aquí tenemos que tener claro que sí está hablando a los cristianos, porque es gente que experimentó el Espíritu Santo. Una persona no salva, no puede experimentar el Espíritu Santo. Una persona no salva, dice la palabra de Dios. La misma escritura dice que para la gente que no cree el Evangelio es locura. La palabra de la cruz es locura. Entonces, no tiene ninguna lógica. Y solo quiero nada más ponerle eso ahí para que usted le quede un poquito más claro de que sí se está refiriendo a cristianos. Claro, usted lee los otros pasajes y usted dice, wow, aquí hay algo que nos suena un poco raro. Vamos a tratar de seguirlo explicando. Ahora sí, versículo 6, porque entonces ahí ya tenemos claro y yo quiero que nos quede eso muy claro. Sí está hablando cristianos, pero aquí del versículo 6 en adelante se nos puede complicar la cosa si no entendemos. Pero aquí el escritor dice que es imposible. El escritor no dice difícil, sino imposible. Ahora, ¿qué sería imposible? ¿Recaer o ser renovados? Y aquí yo quiero explicar un poco. Recaer significaría dejar el cristianismo para tener comunión con el judaísmo, y eso era lo que estaban haciendo. Y yo quiero aquí devolverme un poquito a lo que hemos hablado las semanas anteriores. ¿Cuál era el problema cuando se les escribe a los hebreos esta carta? Ellos estaban siendo perseguidos por los romanos y también estaban siendo perseguidos por los judíos. Entonces, la razón principal de estas amonestaciones del escritor de Hebreos a los hebreos era no se vuelvan al judaísmo. Ese era el peligro. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, nos están persiguiendo, ¿sabe qué? Mejor dejamos de ser cristianos
y seguimos donde estábamos viviendo a la forma judía, guardando el sábado, así, guardando las ceremonias, guardando los días y todas las cosas de la tradición y la costumbre y la religión farisea, la religión judía. Y ese recaer a eso es lo que se estaba refiriendo, y eso era lo que ellos estaban haciendo, estaban volviendo al judaísmo. Tal vez usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Pues yo le digo, la idea sigue siendo muy fuerte para nosotros. Tal vez usted conoció al Señor y quizás inclusive en estos momentos se encuentra en una lucha espiritual y usted quisiera recaer, usted quisiera devolverse, o hay momentos donde somos tentados a decir, uy, mejor no seguimos en esta lucha, es que ser cristiano no es fácil, porque realmente nos hacemos a veces la falsa expectativa de que ser cristiano es fácil, no es fácil. Y existe la tentación real de dejar nuestra vida cristiana, dejar el esfuerzo que hemos estado haciendo, esa perseverancia, esa fe, esa paciencia, y devolvernos. Y eso es lo que estaba pasando con estos judíos, estos hebreos. Lo imposible se refiere a renovarlos. Si ellos recaían regresando a ese judaísmo, sería imposible hacerlo. ¿Y qué está hablando el escritor? Vea que no está diciendo nada dificilísimo. Lo que está diciendo es, vean, estos que recayeron, o sea, que estaban otra vez volviendo a las prácticas judías, va a ser imposible renovarlos. ¿Por qué? Porque ellos están voluntariamente volviendo a las prácticas judías. Voluntariamente estaban dejando el camino cristiano para volver al camino de la religión judía. Entonces había un juicio severo. Entonces dice, recayeron, versículo 6, otra vez sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo el vituperio. A veces usted lee el versículo y usted dice, uy, está como muy enredado. No, ya hubo un sacrificio, no va a haber otro sacrificio para renovarlos, hubo un sacrificio. Ellos voluntariamente están diciendo, vea, es que en vez de seguir madurando, vamos a ir hacia atrás y nos vamos a volver a hacer lo que estábamos haciendo. Eso es lo que básicamente nos está dando a entender este pasaje, que era imposible renovarlos y que estaban, ¿por qué? Porque ellos voluntariamente habían decidido devolverse a vivir como judíos en vez de vivir como cristianos. Y Cristo había dicho, yo soy el camino, pero ellos estaban ahorita con el miedo de la persecución y decían, no, mejor nos devolvemos y mejor seguimos donde estábamos. Entonces lo imposible se refería a ese renovarlos. Si ellos recaían, regresarían al judaísmo, entonces sería imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque ya es una decisión voluntaria. La inmadurez, perdón, cuando se vuelve voluntaria, cuando usted decide de manera voluntaria dar pasos hacia atrás, no, Cristo no va a volver a ser crucificado por nosotros, porque usted o yo voluntariamente estamos decidiendo dar pasos hacia atrás en nuestra vida como cristianos. Y ese es el gran mensaje que está tratando el escritor de darlos a ellos. Ahora usted dice, bueno, pero es que habla también de la tierra que ve la lluvia y todo el asunto. Quiero seguir ahí un poquito sobre el tema este del que fuera imposible. No quiere decir que iban a perder la salvación, porque no, en ninguna parte de la escritura se nos habla de que la salvación se pierde, y este pasaje tampoco lo dice, hermanos. Yo quiero que usted tenga claro eso. En Cristo, y hemos tocado ese tema del principio, somos salvos, siempre salvos. Una vez que usted entregó su corazón al Señor, que usted se arrepintió, que el Señor vino, selló su corazón con el Espíritu Santo, usted es salvo. Dice la Biblia en tiempo presente, el que tiene al Hijo tiene la vida. No está hablando de que es posible o de que probablemente, no, el que tiene al Hijo de Dios, el que recibió a Jesús, tiene vida. Pero dice que lo que está dando a entender el escritor es que si no, ellos nunca van a llegar a la madurez. Mientras vivieran, serían dejados en ese estado que ellos mismos se habían escogido. Voluntariamente ellos habían dicho, ve, recibí a Cristo, me dice cristiano, pero me está dando tanto miedo a la persecución que mejor vivo como judío, vivo con mis cosas para evitar que me persigan, para evitar que me ataquen y para evitar un montón de cosas. Entonces, ¿cuál era la situación? Ellos simplemente no iban a seguir creciendo porque decidieron voluntariamente quedarse en ese estado. Sería imposible renovarlos porque habían vuelto a un sistema, y eso es clarísimo, y eso es el otro mensaje. Si ellos se regresaban al judaísmo, iban a regresar a un sistema que uno no reconoce al Mesías. Y tal vez, si usted ha estudiado, leído un poco de eso, usted sabe que los judíos actualmente, hoy, para ellos no ha venido el Mesías. Ellos todavía tienen ese velo en sus ojos y en su corazón. Entonces, cuando el escritor les dice a los hebreos, vean, es imposible renovarlo, les está diciendo, si ustedes se regresan a ese sistema, no puedo hacer mucho porque ese sistema niega a Cristo y niega su crucifixión. Si regresaban a lo antiguo, sería imposible traerlos de nuevo a que recibieran las bendiciones y los privilegios. No está hablando de pérdida de salvación, está diciéndole, ustedes ya saben la verdad, pero si ustedes se regresan a ese sistema, recuerden que en ese sistema
tienen que seguir haciendo sacrificios que de por sí ya no valían nada, porque Hebreos habla de que Cristo se ofreció una vez y para siempre por nuestros pecados. Entonces ya no había más, simplemente estaban voluntariamente decidiendo, no, nos quedamos atrás y nos vamos a quedar atrás. Y el mensaje es claro para todos nosotros hoy, hermanos. Para ellos la situación era diferente, el contexto era judaísmo o ser creyentes o ser seguidores de Cristo. Para nosotros hoy hay muchas otras voces sonando. Está seguir al Señor Jesús o seguir todo el montón de voces, de ideologías, de pensamientos, nuestras propias debilidades y tentaciones y decir, mejor no seguimos en esta lucha. Pero el escritor les está diciendo, sigamos mejor en esta lucha, no pierda los privilegios, porque hay privilegios y hay bendiciones cuando usted y yo maduramos espiritualmente y lo podemos experimentar en carne propia. Y hay una ilustración y habla de dos clases de terrenos y la gente cuando sigue leyendo los pasajes dice, no, es que de verdad se pierde la salvación porque una tierra va a ser quemada y toda la cosa. Ve qué interesante, habla de dos clases de terrenos. Versículos 7 y 8 que acabamos de leer, porque la tierra que ve la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada recibe bendición, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. O sea, son las mismas ventajas, es la misma tierra, y las mismas ventajas para producir una buena cosecha. La tierra, la lluvia y los privilegios para producir son los mismos. No está hablando, lo que pasa es que una tierra produce lo que debe producir y la otra lamentablemente no produce lo que se espera de esa tierra. Una buena cosecha y otra abrojos. Habían recibido esas bendiciones y privilegios que le permitían producir frutos o espinas. Y el escritor obviamente estaba deseando que ellos produjeran un fruto de madurez. Eso es lo que se espera de nosotros. Todos somos tierras. Tal vez usted recordará en este momento la parábola que mencionó el Señor Jesús acerca de los terrenos y que había las semillitas y semillitas caían en cierto lugar y que una tierra producía un fruto, otra tierra producía un fruto y lamentablemente algunas las ahogaban los espinos, otras no tenían raíces y se secaban rápidamente, pero la que cayó en buena tierra dice que produjo fruto. Y es lo mismo, es el mismo llamado hoy a nosotros como cristianos. Somos tierra para el Señor, la palabra de Dios es esa semilla que está cayendo en nuestros corazones, pero en nosotros está si maduramos o si más bien retrocedemos. El campo o la tierra demuestra ese valor produciendo fruto, igual que un creyente. Vamos a ver, yo quiero que tal vez aquí usted siga con ese hilo de que sí está hablando a salvos. ¿Por qué? Porque una persona que no es salva no va a producir ningún fruto. Y está hablando de dos tierras que producen frutos. Una no produce el fruto que se espera y otra sí produce el fruto que se espera. Entonces, si usted ve eso dentro del contexto, se estará dando cuenta de que definitivamente sigue hablando a creyentes. No hay aquí, no hay personas que no conocen al Señor que son tierras. No, no, no. Aquí está hablando de la tierra, pero hay la misma tierra, la misma lluvia, las mismas oportunidades, pero una tierra produce fruto y la otra produce espinos. Si da fruto, si no da fruto, no recibe la aprobación ni la recompensa. El creyente sin fruto, y eso es importante, está próximo a ser maldecido, porque dice, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La gente cuando habla de quemado dice, el infierno. Pero ve qué interesante, porque en el fuego forestal la tierra misma no se quema, sino el fruto, ¿cierto? Cuando se hacen esos fuegos forestales, ¿qué es lo que se quema? Es el fruto, no es la tierra. Usted no hace un fuego y se quema y la tierra desaparece, no, la tierra sigue ahí. Lo que se quema es el fruto. Si usted ha tenido la oportunidad de ver esos fuegos forestales controlados, usted se dará cuenta que cuando hacen la quema, la tierra permanece. Lo que no permanece es el fruto. Y vea qué interesante, sin perder Hebreos, vamos a ir a la palabra de Dios a 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 15. 1 Corintios 3:15. Y esto nos hace una ventana más bien hacia el bimá de Cristo, el tribunal. Ve qué interesante. 1 Corintios 3:15 dice, le voy a leer desde el 14. Si la obra de alguno, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. Y si usted lee unos versículos adelante, se dará cuenta de que los cristianos pueden producir dos tipos de frutos o dos tipos de obras. Pueden tener obras que permanecen como el oro, la plata o las piedras preciosas, o el cristiano puede también hacer obras que son como la madera, el heno y la hojarasca. Y cuando llegue el fuego,
esa revisión, entonces en el fuego va a ser probada. Usted sabe que el oro en el fuego, cuando se pone el oro al fuego, saca lo mejor y las escorias son quitadas. Y lo mismo pasa con los otros metales. Pero cuando se pone la madera, cuando se pone el heno, la hojarasca, no queda nada. Y esa es la idea que nos está tratando de transmitir aquí el escritor a los hebreos. Ve qué interesante, un pasaje que de entrada se veía como, wow, ¿verdad? Esto suena como a que se pierde la salvación, pero no. En el contexto del pasaje está hablando a gente que estaba con el riesgo de volver a su vida pasada. Gente que ya había experimentado y que le está diciendo, bueno, si ustedes voluntariamente deciden volver a un sistema que no reconoce a Cristo, no podemos hacer nada por ustedes, porque ustedes voluntariamente están perdiendo las bendiciones y los privilegios. Y que sepan, y aquí en el versículo 8 donde le hace ese llamado, sepan que un día, si ustedes realmente le entregaron el corazón a Cristo y como son salvos, un día estaremos delante del tribunal de Cristo, donde las obras de cada uno van a ser probadas por el fuego, como dice 1 Corintios capítulo 3, y ahí vamos a ver. Entonces, más bien es una exhortación donde sí hay un tema fuerte, pero les está animando, vean, y hace como un pequeño recordatorio de lo que ya se había dicho a la iglesia en Corintios y que esas cartas que circulaban de manera general y les decía, hay una recompensa o habrá pérdida. Son cosas ahí interesantes y es interesante ver, sobre todo en el versículo 8, esta próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es una tierra quemada, el fruto es quemado porque no hay nada realmente de valor, porque en este caso ellos decidieron regresar, pero la tierra está ahí, la tierra no desaparece. Y es muy importante que se note ese detalle porque a veces pasamos por alto esas cosas y pensamos o creemos que hay riesgo de perder la salvación, pero vea que a la luz de la palabra de Dios, a la luz del contexto, nos hace otros hilos de pensamiento dentro del mismo pasaje en la escritura donde nos dice, no, no hay riesgo. Usted en Cristo es salvo, pero sí el riesgo es de que usted puede perder esas bendiciones y esos privilegios porque decidir quedar en estado de inmadurez. Y después, vea qué bonito, y por eso es que tal vez a veces la gente lee los pasajes y tenga mucho cuidado de no leer versículos sueltos, lea todo el contexto, la carta, porque en el versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, está hablando de los mismos, no le está hablando a otras personas. ¿Por qué llamaría yo a alguien amado que no es creyente, que no es un hermano mío en la fe? Pero aquí vea qué bonito, se le llama amados y se le hace eso con el fin de estimularlos. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. O sea, vea el hilo de pensamiento. Viene hablando, usted puede retroceder a la madurez y vea lo que pasa cuando usted decide quedarse en ese estado de inmadurez. Vea que sus obras van a ser, usted puede ser una tierra maldecida donde su fruto puede ser quemado, pero usted es un amado y estamos persuadidos de cosas mejores que esas. No se devuelva. Ve qué interesante. Hay cosas mejores que evitar la persecución. Y el fruto de la salvación, hermanos, que es uno de los frutos principales, es esa madurez. Es curioso cómo hoy en día luchamos con muchos cristianos en términos generales en la sociedad y en las iglesias, con muchos cristianos que están en estado de inmadurez, que no han crecido espiritualmente. Y ese es uno de los frutos de la salvación, el seguir creciendo. No puede haber un estancamiento. Yo lo dije la semana pasada y lo he dicho en otras ocasiones, pero como cristianos debemos seguir creciendo. ¿Tendremos luchas? Sí, tendremos luchas contra nuestra carne, contra el mundo, contra Satanás, pero está el Señor para ayudarnos a seguir madurando. Y eso es lo importante en este pasaje, tenerlo en cuenta. Entonces, vea qué bonito, hay un cambio de actitud. La exhortación no solo lleva un recordatorio fuerte, sino que también les dice, amados, amados, nosotros estamos para cosas mejores. Y aquí quiero mencionar dos cosas y vamos a seguir leyendo el pasaje. Dice versículos 10 y ahí en adelante voy a ir leyendo algunos pasajes hasta el 12 ahorita. Porque Dios dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ve qué interesante, de verdad. Y a veces leemos estos pasajes con mucho temor, pero vea qué bonito que el versículo 10 vuelve a decir, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. O sea, le sigue hablando al mismo grupo. Aquí él no ha cambiado de grupos a los que les está hablando, les sigue hablando a las mismas personas que les está diciendo, vean, tengan cuidado de volver a la inmadurez. Entonces, vea qué bonito que es que la misma escritura, dentro inclusive del mismo contexto, nos sigue diciendo, vean, les estoy hablando a ustedes, cristianos,
Dios no es injusto. Ellos en algún momento habían hecho buenas obras, en algún momento estaban caminando bien, pero ahorita, debido a la persecución que estaban sufriendo, ellos estaban diciendo, no, ¿para qué vamos a seguir en esta lucha? Mejor nos devolvemos. No tenemos ganas de seguir. Es que ustedes no saben lo difícil que es que los judíos nos persigan. Entonces es mejor devolvernos a vivir como judíos. Así no nos persiguen. Pero aquí Dios, a través del escritor de los Hebreos, les dice, Dios no es injusto. Y la invitación es que muestre esa solicitud y vea que hay algo muy bonito, y es que la madurez se alcanza por medio de la perseverancia. Y tiene dos elementos muy hermosos, que es la fe y la paciencia. Y recuerde que quizás una de las lecciones más hermosas que encontramos con respecto a la fe está en esta misma carta de Hebreos. El capítulo 11 es una galería impresionante con respecto a la fe. Nos habla de qué es la fe. Y aquí le recuerda a ellos, vean, sí, la fe es la certeza de aquello que tal vez no sabemos si va a estar, pero es esa convicción que usted y yo tenemos. Y el mismo escritor en Hebreos más adelante les dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí habla de dos elementos para alcanzar la madurez, fe y paciencia. Sé que vivimos en tiempos donde no es fácil tener las dos cosas juntas. Es difícil, ¿verdad? Sumarle la fe, paciencia. No es fácil. No es fácil porque, por un lado, tenemos presiones de salud, presiones económicas, presiones familiares, presiones por todo lado. La impaciencia del sistema en el que vivimos nos ha metido en una situación complicada. Y a eso le sumamos luchar con la fe. Los discípulos le decían al Señor, Señor, nosotros quisiéramos tener fe, ayúdenos. Y Jesús les dijo, bueno, si tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿cómo quisiéramos nosotros hoy tener esa fe, que sea como un granito de mostaza? ¿Cómo se alcanza madurez? Por medio de la perseverancia. ¿Y qué es eso? Fe y paciencia. Nuestra carrera cristiana es una gran maratón. Usted lo recuerda y cuando lee Hebreos capítulo 12 va a encontrarse ahí en la descripción de la maratón. Dice, corramos con paciencia. Entonces no es una carrera de 100 metros, es una carrera larga. Y la madurez se alcanza a través de la fe y la paciencia. Vea qué hermoso, ¿verdad? Lo que nos está diciendo. Y dice el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Por qué? Porque corrían el riesgo de verdad de decir, no, no vamos a seguir corriendo, no queremos seguir corriendo en esta carrera, es difícil. Dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia harían las promesas. Muchas veces nosotros decimos, es que, claro, Dios promete cosas y hay promesas generales y yo siento que Dios no hace nada conmigo. ¿Y qué pasa? Bueno, preguntémonos si estamos sumándole a la fe paciencia, porque estamos sumándole la fe, paciencia, usted y yo, como dice el escritor, es algo general, heredaremos promesas, promesas que son generales y que están puestos para nosotros. Y después sigue hablando de un ejemplo en el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo otra vez, vea qué bonito, esperado con paciencia, alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero vea qué bonito el versículo 15, dice que ese es el ejemplo de Abraham. Usted recuerda, Abraham esperó muchos años para ver un hijo. Abraham no vio la multitud de hijos que iban a salir y la gran nación que iba a ser, él no lo pudo ver, él lo creyó por fe. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Dios cumplió su promesa. Abraham solo pudo ver uno, pero al final, por esa paciencia y aún siendo ya viejo, porque también Hebreos nos habla de eso, aún Abraham siendo ya viejo, él recibió la promesa. Y por esa promesa de Abraham, ahora muchos, y como dice el mismo libro de Génesis, todas las naciones de la tierra fueron benditas a través de Abraham, porque a través de la simiente de Abraham vino el Salvador Jesucristo. Entonces, Dios cumplió sus promesas, pero hubo que esperar, hubo que ser paciente, hubo que tener fe. Hermanos, es importantísimo tener fe y paciencia en nuestra vida cristiana. Repito, yo sé que no es fácil en los momentos en los que vivimos, pero sumemos todos los días, clamemos a Dios que nos ayude a tener fe cada día, que creamos, que tengamos esa certeza aunque no veamos las cosas y sobre todo paciencia. Yo sé que a veces uno quisiera orar y que Dios le respondiera las cosas rápido. A veces uno está con una situación y dice, Dios, pero ¿qué tanto más tengo que sufrir o qué tanto más tengo que esperar? Seamos pacientes, hermanos. Seamos pacientes para que podamos ver la mano de Dios trabajando. A veces no es fácil. Esperamos o deseamos que nos resuelvan algo muy rápido. Tal vez usted está orando en esta situación, quedó sin trabajo y tal vez usted está orando
o su salario se vino reducido porque le hicieron un rebajo de horas. Bueno, pues tenga paciencia y confíe en Dios, porque dice del versículo 15 que habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Es algo de verdad muy hermoso para nosotros y que nos debería motivar a que tengamos que tener esa fe y esa paciencia, esos dos elementos en nuestra vida cristiana todos los días. La fe debe tener una base o algo en que apoyarse. Abraham tenía las promesas de Dios y él creyó al Señor y eso produjo paciencia. En Hebreos 6:15 que acabamos de leer, Dios tardó en cumplir, pero igual Abraham esperó con paciencia. ¿Cuál es la base de nuestra fe? La palabra de Dios. Dice la misma escritura que la fe viene por el oír y el oír viene de la palabra de Dios. ¿Por qué quizás muchas veces no tenemos fe? Porque quizás, como el escritor de los Hebreos nos hacía la amonestación al principio, nos empezamos a deslizar de la palabra de Dios, empezamos a desatender la escritura y entonces, una vez que desatendimos la escritura, después dice en la siguiente amonestación, no quisimos oír, se empezó a endurecer nuestro corazón y empezamos a desobedecer la palabra de Dios, ya no empezamos a creerla tanto y entonces caemos en esta otra grada que es ser inmaduros. Pero aquí más bien la motivación es, Abraham tenía promesas, hermanos, nosotros tenemos promesas preciosas y grandísimas en la palabra del Señor, pero muchas veces no nos apropiamos de ellas porque leemos muy poco la Biblia, porque no sacamos de verdad un tiempo para estar cerca de Dios y para creer en las cosas que Él ha dicho para nosotros. Dios tardó en cumplir. Yo le digo algo, yo creo que esa frase inclusive que puse ahí intencionalmente no sería correcta. La palabra correcta más bien es, no fue que Dios tardó en cumplir. El reloj de Dios, en el tiempo de Dios, dio en el momento para cumplir su promesa. Recuerda, hay un reloj de Dios. Los que hemos experimentado ese reloj de Dios en nuestras vidas, tal vez hemos orado por algo por años y de un momento a otro Dios milagrosamente nos responde. Tal vez algunos lo hemos vivido. Dio una respuesta a Dios en razón de un mes, en razón de días y tal vez estuvimos orando por años o tal vez seguimos orando por algo y no hemos visto la respuesta. Bueno, paciencia y fe. Paciencia y fe. Tenemos que seguir luchando. Y siguiendo ahí, ya casi vamos a ir terminando. Dice el versículo 17 y 18, voy a leerlos. Por lo cual dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Leemos esa porción y a veces uno piensa, wow, usa palabras muy bonitas, ¿verdad? Habla de inmutabilidad, habla de juramento, dos veces menciona inmutable. Y a mí me llama la atención siempre cuando nos encontramos tan cerca en la escritura una palabra, porque entonces Dios está hablando que son dos cosas en las cuales Él no cambia. Y eso debe llenar nuestro corazón de más fortaleza en estos días, porque aunque todo cambie, aunque mañana no sepamos qué va a pasar, aunque no sepamos qué va a pasar en 15 días, hay cosas en las cuales Dios no cambia. Dios no cambia. La escritura misma dice, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y es hermoso saber eso. Motivémonos, hermanos, a tener esto presente en nuestras vidas, que Dios no cambia. Y aquí está hablando en Hebreos, hablando de dos cosas inmutables. ¿Y cuáles son esas cosas inmutables? En el versículo 17, tal vez cuesta un poco sacarlas del contexto del pasaje, pero quiero que las vamos a leer. La primera es, hay una promesa. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, hay una promesa de Dios y hay promesas de Dios para nosotros. Dice, la inmutabilidad de su consejo interpuso un juramento. Ve qué impactante. Están las promesas de Dios, pero además de eso, si usted no tiene seguridad, bueno, Dios está jurando. Y antes en los pasajes anteriores hablaba que juraba uno por uno mayor. O sea, ¿quién más? Dios mismo jurando por él mismo. O sea, ¿qué clase de seguridad nos está dando aquí la escritura? Tenemos la promesa de Dios y el juramento de Dios. O sea, son dos cosas inmutables. Cuando Dios ha jurado algo, dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vea qué impresionante que es la escritura. Y aquí nos vuelve a recordar y dice, hay dos cosas inmutables, mis promesas y mi juramento. Oiga, que Dios jure. A veces hoy la palabra de los hombres vale muy poco, tristemente. Hoy hay que llevar a la gente donde un abogado, hay que hacer un documento para que ver si acaso con un abogado por medio y con alguna sanción económica, alguna sanción legal, se hace cumplir la palabra de alguien. Pero con Dios no necesitamos eso, porque Dios
sus promesas no cambian y su juramento tampoco cambia. Entonces, algo para llenarnos de mucha confianza en nuestros corazones. Y el versículo 19 decía, por eso es porque podemos tener ese fortísimo consuelo cuando nosotros nos agarramos de esa esperanza. Hermano, si usted ha perdido cosas en estas semanas, en estos meses, agárrese del Señor, agárrese de su palabra. Eso le va a consolar. Tal vez usted dice, pero ¿dónde me agarro? Perdí mi trabajo, mi situación familiar está difícil, estoy con situaciones complicadas, se me vinieron a un montón de cosas. Bueno, usted en Cristo le puedo decir, aquí la palabra de Dios dice, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido a asirnos, a agarrarnos de esa esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La promesa de Dios y el juramento de Dios. Agarrémonos de Él, sostengámonos en momentos difíciles como los que estamos atravesando del Señor. Él está ahí para nosotros. Este reto, aunque sí habla de inmadurez, nos está empujando ahorita a decir, vean, sean los que maduran. ¿Y cómo se madura? Sí, a veces el proceso de maduración no es fácil. Y quizás es que a través de estas situaciones donde somos llevados, aprendemos nosotros a decir, Señor, qué bueno que es usted, ahí está su palabra y yo quiero tener esa fe, quiero seguir con paciencia en esta lucha, en esta batalla, agarrarme completamente de usted y no soltarlo. Y el versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Dice, y que penetra hasta dentro del velo. Nuestra fe está puesta en un ancla y segura que es el Señor Jesucristo. No hay nada más seguro en este mundo que el Señor Jesús. Le digo y repito, nos puede faltar la salud, el trabajo, nos puede faltar nuestra familia, nos puede faltar todo, pero si usted y yo estamos agarrados del Señor, esa es nuestra ancla segura del alma. Agarrémonos, de verdad, agarrémonos con todo nuestro corazón de esa ancla que es el Señor Jesús. ¿Cómo se agarra? Bueno, tenemos sus promesas, tenemos su palabra, tenemos la oración. Hebreos nos invita a la palabra, a la oración, a estar agarrados, a no devolvernos. Y eso dice ese pasaje. ¿Y por qué decimos que es Cristo? Bueno, dice que penetra hasta dentro del velo, el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Oiga, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso es todo un tema, no lo vamos a ver ahora. Pero yo quiero recordar algunas cosas, y es que Cristo penetró el velo por nosotros. Él entró a la presencia del Señor, a donde iremos los que hemos creído en Él. Esa imagen me gusta, pero le digo, yo creo que no se compara con la gloria del cielo, en lo más mínimo. Es una imagen bonita y es una ilustración impresionante. El arco iris, yo supongo que siempre como esa señal del pacto de Dios con nosotros, la ciudad de oro, ese entorno celestial. Y ahí iremos un día. La invitación es, hermano, usted que está leyendo la carta de Hebreos, no se quede y no baje la grada a la inmadurez. Cristo penetró el velo, entró por nosotros a la presencia del Señor, a donde un día los que hemos creído en Cristo iremos a estar con Él. Y la pregunta es, ¿por qué desanimarse ahora? Sí, yo sé que hay razones y yo no estoy menospreciando el dolor o las situaciones que todos podemos estar experimentando. Yo sé que todos de alguna otra manera nos ha golpeado la situación en general o otras cosas relacionadas o situaciones colaterales que han venido a través de toda esta situación. Pero ¿por qué desanimarnos? ¿Por qué dar pasos hacia atrás si el Señor nos está haciendo más bien una invitación de ir hacia adelante? La meta de todo cristiano debe ser esa madurez espiritual y para llegar ahí es necesario tener esa fe y esa confianza aún en medio de las situaciones más difíciles. Y le digo, como cristianos nosotros tenemos muchísimos privilegios y no hay razón para regresar a nuestras costumbres antiguas, a nuestra vida pasada. Sigamos perseverando en nuestra fe, no nos dejemos vencer y marchemos cada día hacia esa madurez. Ese es el llamado. Tenemos una meta y es la madurez y tenemos, al final de esa meta está el Señor esperándonos. La carrera no la terminamos acá, la terminaremos en Cristo, allá en la presencia de Él, ya sea que el rapto ocurra y seamos arrebatados y estemos con Él o que nos llame Él a estar en su presencia, cruzaremos esa línea de meta y ojalá que las primeras palabras de Él sean cuando lleguemos, nos diga, bien, buen siervo y fiel. Qué hermoso poder encontrar y llegar al cielo y que nos digan esas palabras. Pero sería muy triste que nos encontremos como Hebreos 6:8, donde llegamos al cielo
y dice que nuestras cosas, lo que hicimos, posiblemente sea quemado, no tenga ningún valor porque quizás no hicimos nada o porque quizás simplemente nos quedamos en un estado total de inmadurez. Entonces, hasta ahorita, hasta dónde hemos descendido según el estudio. Primero desatendimos la palabra de Dios, después se corría el riesgo de desobedecer la verdad y ahorita acabamos de ver el paréntesis que tiene relación con la inmadurez. Nos queda uno más, es el último, es el rechazo de la verdad. Ese lo estaremos viendo si el Señor lo tiene a bien la semana que viene. Estaremos ya terminando con estas lecciones, pero más que explicar pasajes difíciles de la Escritura, yo creo que y quiero que usted se lleve algo en su corazón y ve que detrás de cada una de esas exhortaciones, aunque son fuertes, hay una palabra de aliento a seguir hacia adelante. Nunca es solo un regaño, nunca es solo, vean, eso está mal, no, nos está diciendo, vean, agárrense de fuerte. Yo soy el ancla, Cristo es el ancla del alma para que usted se sostenga y para que usted siga adelante. Entonces no solo es un regaño, sino que hay esperanza, hay ánimo y hay fortaleza para nuestros corazones. Espero que el Señor le haya bendecido con este estudio y vamos a terminar en este momento la transmisión en vivo para tener así el tiempo de oración como hermanos de la Iglesia Berea. Agradecemos a aquellos que nos han seguido y esperamos que de verdad sea de mucha bendición. Terminaremos, si el Señor lo permite, el próximo miércoles este estudio. Que el Señor le bendiga.